Señor, y te damos gracias en esta tu noche, mi Dios, porque eres tú el único que hace este canal lleno de bendición. Haces que cada conexión tenga esa presencia tuya, ese descanso, ese refrigerio, esa palabra tan anhelada, eso que estamos buscando en medio de esta semana, Señor, en medio de este tiempo, en medio de este mes, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú te moverás con poder, porque es tu Espíritu Santo el que atraviesa nuestro corazón, el que pone ese entendimiento sobrenatural, ese discernimiento, esa sabiduría, esa libertad, todo aquello que necesitamos, mi Dios, para vivir en el centro de tu voluntad. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, en tu casa, escuchando tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos has escogido una y otra vez, porque no te cansas de nosotros, porque sabes que cumplirás todo lo que prometiste, Señor, desde que te conocimos y hasta el fin de nuestros días. Cumplirás, mi Dios, cada promesa que has hecho a nuestras vidas. Será un sí y un amén. Y nos seguimos preparando, seguimos en esta carrera de la fe, Señor. Seguimos preparando el camino para cuando tú regreses, nos encuentres agradables, perfectos, sanos, sin mancha, mi Dios, con un corazón genuino, con una mente libre, con un espíritu lleno de amor y fidelidad a ti. Sea bienvenido tu Espíritu Santo a nuestra casa, a donde cada uno se encuentre, en su lugar de trabajo, aún en el carro, o donde pongan este audio, Señor, porque eres tú quien habla a través de mi boca, mi Dios. Tan solo somos vasos de barro, mi Dios, en tus manos, para proclamar las buenas nuevas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Todopoderoso los bendiga. Es un placer acompañarlos este miércoles. Un miércoles lleno de victoria. Diga amén, esa victoria es mía. Pasamos por momentos de tribulación, por momentos de mucha angustia, quizás pasamos por momentos difíciles, pero sabemos que cuando pasamos al otro lado, Dios nos ayuda, Dios está de parte de nosotros, Dios nos guarda. Y hoy el Señor quiere alentar a esos corazones que están cansados, que están dolidos, a esos corazones que se cuestionan el por qué si hago tanto bien, por qué me pasa algo mal, por qué si yo me esmero en seguir la palabra de Dios, en perseguir la paz, en traer la presencia a mi casa, veo lo inverso. Y es normal que nos cuestionemos, es normal que por nuestra mente pasen muchos pensamientos, pero lo importante es aprender a identificar qué pensamientos vienen de Dios y cuáles el enemigo nos pone, porque recuerden, siempre les voy a decir, estamos en un mundo natural y también sobrenatural. Vivimos en el medio de dos reinos. Por eso la lucha, por eso el conflicto, por eso las batallas. Y hoy nuestro mensaje se llama Gana tu batalla. Gánala, pero ganémosla bien, con fuerza, con ánimo, con esperanza. Porque si Jesús lo hizo, nosotros también. Amén. Y no nos podemos ver en poco, porque eso es lo que el enemigo quiere, siempre apartarnos, alejarnos de todo lo que tenga que ver con Dios, apagar nuestra fe, a volvernos miedosos, temerosos, ansiosos de todo lo que está pasando y de lo que pasará. Y como lo dicen los expertos psicólogos, casi el 99% de los pensamientos malos que tenemos, ninguno sucede. Pero el enemigo juega con nuestra mente mucho, y eso baja nuestras emociones y eso baja nuestras acciones. Y por eso las decisiones que tomamos día a día se ven en conflicto, porque no sabemos si realmente estamos haciendo bien o estamos siendo muy exagerados o quizás estamos abarcando mucho y debemos soltar.
Pero tranquilos, para eso existe la palabra de Dios. Para eso existe el Espíritu Santo de Dios que nos puede llenar de sabiduría en los momentos de angustia, en esos momentos donde decimos no puedo más, pues Él sopla sobre ti aliento y fuerza. Cuando decimos ya todo lo veo tan perdido, Él te dice no, no está perdido, estás ganando un territorio. Sigue conquistando aunque no veas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando. Porque las promesas de Dios son un sí y un amén, dice su palabra. Y nosotros debemos perseverar en ellas. Es difícil, familia, a veces levantarnos y tener la fe del mundo porque no la vamos a tener. Pero es más difícil apartarnos de Dios y batallar día a día solos, sin herramientas y dejarnos morir en el intento. Amén. Así que bueno, todos tenemos que entender que nuestro principal enemigo es el diablo. Él es nuestro enemigo número uno. No es nuestra familia, no es el esposo, la esposa, el hijo, el amigo, el vecino. No son ellos. Y hoy vamos a aprender bien por qué ese tipo de batallas y vamos a entrar en materia pronto, porque la idea es aprender a leer la Biblia, aprender a leer lo que Dios nos quiere traer para nosotros ponerlo en práctica. No solamente llenarnos de conocimientos, sino que en el momento de la batalla podamos tener armas y poder avanzar y contraatacar. Entonces, viendo que el primer enemigo que tenemos y el único es el diablo, desde los siglos y los siglos él se ha conocido como aquel que quiere robar, matar y destruir. Robar tu llamado, matar tu fe, destruir tu hogar, robarte a tus hijos. Eso es lo que él hace. Pero él se disfraza como un ángel de luz, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos caminando con ese camino de la fe, nos vamos dando cuenta y vamos quitando velos de que el diablo no va a venir a nosotros de una manera horrorosa, porque obviamente cuando algo nos asusta nosotros lo rechazamos. Es automático, es nuestra reacción humana, es nuestra protección. Pero como Él lo sabe, Él se presenta como un ser de luz. Entonces es donde viene el engaño, como le pasó a Eva. Él no se presentó como Él era, feo, horrible, porque Él es un ángel caído. Él se presentó y usó una serpiente. Él usa personas, situaciones, lugares, atmósferas para operar su maldad. Amén. Y es importante que todos tengamos claro realmente cuáles son los dominios que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y cuando empezamos a ver estas cosas, decimos, bueno, ¿cuál dominio? El dominio es todo aquello que Dios nos da la potestad y la autoridad para ejercer su palabra. Entonces, ¿cuáles son? Empezamos por nuestra casa. Nuestros hijos son un dominio, es una heredad del Padre a los que somos padres, ¿verdad? Nuestros trabajos son adquisiciones que Dios ha puesto por ser un siervo fiel. Entonces Él le da más a aquellos que han sido fieles. Pone tierras, pone lugares, pone locales, pone negocios, emprendimientos. Entonces esos son los dominios donde nosotros podemos operar, pero bajo la bendición de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver esas batallas que empiezan a contraatacar a nuestros dominios, cuando abrimos puertas, cuando no sabemos cómo el enemigo está operando, en qué momento una grieta se abrió y se entró. Entonces, cuando nosotros estamos atentos en el espíritu, podemos ver cuando Él viene, porque el Señor nos lo dice. Podrá venir contra ti por un camino, pero Él tendrá que huir por 7, porque la fuerza que Dios pone en nosotros es muy grande, es poderosa.
Pero ¿qué pasa? El enemigo viene muy sutilmente, él no viene con un contraataque grande de momento, no, él viene sutil, suave. Empieza en la mente, en las emociones, con una persona, con una relación quebrantada, con un dolor del pasado, con una falta de perdón, con algo que no sé, no sé, algo inconcluso, como que es algo que es un capítulo en nuestra vida que no se cierra, sino vamos dando círculos y lo mismo y lo mismo. Pues todas estas cosas el enemigo las usa en contra de nosotros. Porque ¿qué dice la palabra? Él quiere robar, matar y destruir. Pero él va poco a poco. Y nosotros tenemos que ser muy perseverantes, así como él lo es, nosotros también. ¿Y cómo lo hacemos? En toda área y en todo sentido. Empecemos por las palabras. Todo lo que tú declares con tu boca dará poder. Todo, absolutamente todo. Por eso cuando recibimos un diagnóstico de enfermedad, no lo abrace. Sencillamente que tiene que ir directamente al Padre. Señor, sáname. Soy sano por la sangre poderosa de Jesús. Yo declaro que soy libre. Yo declaro que soy libre de toda enfermedad, que soy santo, que soy irrepresible, que no tengo esa enfermedad sobre mí. Porque miren, familia, cuando hacía este mensaje el Señor me decía: muchos de ustedes son escogidos como punta de lanza, pero aún no lo entienden. Aún no lo entienden. Cargan bendiciones, pero no saben realmente hacia dónde dirigir sus flechas. Esas flechas son nuestros hijos, esas flechas son nuestros propósitos, nuestros sueños, son nuestra fe, es todo lo que tenemos. Pero cuando nosotros vamos caminando con Dios, los ataques del enemigo nos bajan y muchas veces nos dejan ahí sentados. Y es hora de levantarnos, es hora de perseverar, de no cansarnos. Y es difícil. Y de verdad que con todo mi corazón yo hoy los invito a que cualquier proceso que ustedes están viviendo, digan: eso también pasará. De eso también Dios me librará. Iré al otro lado y veré la gloria de Dios en mi vida. Porque esto no es el final, es el comienzo de un nuevo amanecer. Y Dios hoy tiene una palabra muy poderosa y una promesa grandísima para cada uno de nosotros. Porque no es fácil uno vivir esos ataques y ver que las cosas no cambian y ver que las situaciones, en vez de disminuir, aumentan. Pero aquí vamos a ver el por qué. La palabra de Dios llama al enemigo el padre de la mentira. Como les estaba diciendo, hay muchas cosas que nosotros abrimos grietas en nuestra casa con nuestra boca, con situaciones que toleramos y que normalizamos. Y ojo con eso, familia, porque el pecado no se puede tolerar ni normalizar. Las malas palabras, los gritos, los malos entendidos, la forma de comunicarnos incorrectamente, todas aquellas cosas es como que son unos conectores, porque nos vamos volviendo así, como: ay, bueno, yo siempre, a mí nadie me entiende. ¿Usted ha escuchado personas que dicen eso? Ella misma se está atando y diciendo: nadie me entiende y nadie la va a entender. Es que siempre me pasa lo mismo. El usar la palabra siempre y la palabra nunca es un hábito muy malo en nosotros como los seres humanos, porque no es ni siempre y no es ni nunca. Nuestro lenguaje tiene poder y por eso es importante nosotros aprender a tener entornos sanos, pero eso aparece desde nuestra boca. Amén. Todas aquellas cosas como que nos abruman empiezan a atacarnos y nos empieza a cansar, nos empieza a agobiar, nos empieza a estresar y a abrumarnos de tal manera que nos alejan de la voluntad de Dios completamente. Hay gente que cuando ya empieza a estresarse tanto, en vez de poder lidiar con las situaciones, porque no las sueltan, sino que las abrazan,
y las empiezan a cargar para donde ellos vayan. Y no solamente le pasa a la gente de afuera, nos pasa a nosotros. No hay ningún mensaje que nosotros demos que no vivamos. Por muchos años, yo conozco del Señor mucho tiempo, pero eso no quiere decir que en todo ese tiempo yo haya tenido experiencias grandes con Dios. Las grandes experiencias que yo he tenido con Dios es cuando yo me he humillado y me he rendido de su presencia. Cuando he dicho no puedo más. De aquí haz lo que tú quieras. En ese momento cuando yo realmente digo haz lo que tú quieras, es cuando Él empieza a obrar. Amén. Entonces vamos a ir a Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora les voy a preguntar, ¿qué son principados? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué son potestades? ¿Ustedes más o menos qué piensan? Las potestades, un segundo por favor. Las potestades y los principados se refieren al enorme conjunto de espíritus malignos. Ustedes saben que, como les decía, estamos en un mundo espiritual y en un mundo natural. Y hay cosas que usted dice, ¿cómo sucedió eso? Es imposible. ¿Cómo me apareció esa foto en el Facebook? ¿Cómo me salió, no sé, un video que no quería ver? ¿Por qué me apareció de nuevo el teléfono o la llamada de alguien que yo no quiero volver a saber de esa persona y me remueve sentimientos? ¿Cómo? Es porque hay un conjunto de espíritus malignos que conocen nuestro corazón, nuestra condición, y hacen esa malicia en contra de nosotros. Hacen una guerra contra el pueblo de Dios, que somos nosotros, los que conocemos de su verdad. Los principados y los poderes del maligno normalmente se ven en el mundo natural, a través de la música, de la televisión, de las redes sociales, y cada vez está más expuesto. Antes él estaba escondido, el enemigo era como sigiloso. Hoy en día no, hoy en día Él se expone y Él quiere ser normalizado ante nuestros ojos y nuestra mente. Por eso, como les decía, no hay que ver las cosas normales de este mundo, sino tener ese discernimiento de Dios y decir, no, aunque esto parece lindo, no es de Dios. Aunque esta conversación me parece amena, no me conviene. Aunque esta persona tiene una apariencia de piedad, no tiene esa piedad por dentro, sus intenciones son malas. Familia, hoy más que nunca tenemos que tener cuidado. ¿Quién dejamos entrar a casa? ¿Quién les habla a nuestros hijos? ¿Qué vemos? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? Absolutamente todo. Porque ya como sabemos, el enemigo está en todo su esplendor. ¿Y es por qué? Porque Cristo viene pronto. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro vocabulario a diario. Cristo viene pronto. Entonces, si Él viene pronto, yo tengo que seguir preparando el camino. Porque en el momento que Él venga, toda la recompensa de todas mis batallas, de todos los procesos, de todo lo que yo haya hecho, tendrá que venir a mí. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que creer como hijos de Dios. Esas promesas que se van a cumplir aquí o en el cielo, pero se cumplirán. Y dele gloria a Dios si serán en el cielo, porque serán eternas, serán por siempre. Amén. Así que estos espíritus ejercen un poder para oponerse a todo y a todos los que son de Dios. Y quieren ser un obstáculo de su voluntad en nuestras vidas. Ahí es donde vemos como el obstáculo de yo oro pero no sucede. Hay un espíritu rondando en tu casa.
Es que yo digo, yo hablo y no me entienden. Hay un espíritu de estupor en el oído de esa persona. No, es que mire que yo oro y ayuno y no cambia. Hay un espíritu de orgullo en esa persona en específico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al identificar todos esos espíritus, tenemos que orar en contra de ellos. A veces nuestras oraciones tienen que pasar de un clamor a una intercesión. Y esa intercesión es una guerra espiritual. Pero entonces, ¿yo cómo hago esa guerra espiritual? Cuando yo digo, Señor, yo tengo la armadura de Cristo, o sea, tengo la vestidura de Él, y tengo que ir en contra de cada uno de ellos y decir, Señor, yo rompo con todo espíritu de amargura, con todo espíritu de orgullo, con todo espíritu de mentira que se quiere venir a mover en mi casa. Yo tengo que decir, Señor, no más, hasta aquí fue, porque si yo soy punta de lanza, yo tengo que hacer la diferencia. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que esos espíritus obstaculizan la voluntad de Dios en nuestras vidas, yo tengo que levantarme en pos de guerra. Y es ahí donde yo tengo que decir, Señor, yo tengo que ganar mi batalla, pero mi batalla no la voy a pelear yo solo, la tengo que pelear con Él, con su palabra, en oración, en ayuno, creyendo, confiando, quitando toda limitación de mi mente y haciendo que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Es muy importante que nosotros dejemos que Dios obre en nuestra vida. Pero para eso hoy vamos a aprender en Primera de Pedro, vamos a aprender cómo es humillarnos delante de Dios. Porque a veces pensamos que estos procesos es porque Dios nos quiere aplastar, porque Dios nos quiere, quizás no. Hay gente que se pregunta y dice, pero ¿por qué el mundo pasa por tanta tribulación, angustia, hambre, violencia, si Dios es bueno? Es que esas no son consecuencias de Dios, son consecuencias del pecado del hombre. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Cada decisión que tomamos en nuestra vida, buena o mala, tiene consecuencia. Consecuencia o recompensa. ¿Qué quieres tener? Entonces, en el momento que yo sé y introduzco estos términos en mi mente, en mi vida espiritual, en mi corazón, en mi alma, yo empiezo a entender la palabra de Dios. Y digo, ok, entonces principalmente yo tengo un enemigo, es el diablo. Él me quiere robar, matar y destruir, pero no lo voy a dejar. Entonces empezamos a tener como una batalla espiritual con él, ¿ok? Entonces dice en Primera de Pedro 5:8, yo puse las dos versiones para que veamos la diferencia, y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso lo dice en Reina Valera. Y en una versión más, se llama la Nueva Versión Internacional, que dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Qué significa ser sobrios? Es ser prudentes, es mantenernos despiertos, es estar alerta, es estar con esa tensión de qué entra a mi casa, quién habla a mi oído, qué leo, qué escucho, qué entra en mi alma, qué pesa en mi espíritu. Cuando nosotros estamos sobrios podemos velar, y velar es tener nuestros ojos fijos en algo, en alguien o en una situación. Y Dios empieza a darnos esa fuerza de orar incansablemente. Claro, hay momentos en los que uno va a decir, bueno, es que lo hago tanto y no sucede. Pero acuérdense que esos son como depósitos de oración, que en el momento que Dios quiera, porque acuérdense que todo eso también es una dependencia de Dios tremenda. No es lo que yo quiera, no es en mi tiempo, no es como yo controle la situación. Es la dependencia mía con Dios lo que hace que yo gane la victoria.
Entonces en ese tiempo que Él desee, Él va a derramar todas aquellas oraciones que se han hecho por mucho tiempo. Y la recompensa viene porque viene. Amén. En primera de Pedro 5, 6, 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la actitud que nosotros debemos tener en medio de nuestras batallas. No es fácil, no. Humillar nuestro ego, humillar nuestra naturaleza, nuestra esencia delante de la presencia de Dios no es fácil. No es fácil. A nadie le gusta que lo regañen, a nadie le gusta que le llamen la atención, a nadie le gusta que le digan: hey, lo estás haciendo muy mal. Yo no conozco al primero que me diga: amén, aleluya, gracias por corregirme. No, no es fácil. Y yo sé que aquí en medio de la congregación muchas veces ustedes mismos me dicen: no, wow, tú tienes una esencia muy bonita, eso, pero para llegar a ella he tenido que romperme una y otra vez, en lo secreto, en lo íntimo, en decir: Señor, no soy nada, no soy nadie, pero en ti lo soy todo. Porque si yo no rompo eso en mí, pues eso va a crecer como un monstruo con dos cabezas. Y siempre voy a estar en conflicto y siempre mi mente va a estar dividida con mi corazón. Entonces, durante muchos procesos que he vivido con Dios, he aprendido que prefiero estar de rodillas que estar erguida y con la cerviz dura. Prefiero seguir arrodillada y clamando a estar teniendo la razón. Amén. Así que, ¿qué significa humillarnos? Humillarnos es reconocer nuestra dependencia de Dios, saber que tenemos limitaciones y pecados y que nada, absolutamente nada de lo que hagamos en perfección podrá quitarlo del camino, a no ser que sea una intervención divina. Aceptar que Él es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades y resolver nuestros problemas. Eso es humillarse delante de Dios. Decir: Señor, tú lo tienes en control. Y no solamente la situación, sino a nosotros mismos. Porque siempre les voy a decir, es como un efecto dominó. Él lanza algo, pero también nos repercute a nosotros. Algo en nosotros tiene que cambiar. Algo en nosotros tiene que activarse. Hoy le decía a la pastora: qué lindo lo que leí, porque había una frase que decía: cuando nosotros estamos en tanto conflicto y en tanta cosa mental, es porque hay un cielo dentro de nosotros que quiere estallar, que quiere hablar, que quiere decir. Pero para llegar a esa explosión tenemos que ser guiados por Dios, porque si no la gente no nos va a entender. Porque seremos malentendidos en el liderazgo, porque seremos malentendidos en nuestra casa. Hablaremos quizás palabras con mucha emoción y con poca sabiduría. Por eso siempre, siempre humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo hablar? ¿Qué tengo que orar? Miren, ustedes quizás lo ven tonto, pero uno a veces hasta tiene que tener cuidado con su teléfono. Señor, si yo hablo con esa persona, Dios, dame el discernimiento. Ayúdame a entender, ayúdame a saber qué es lo que pasa detrás. Ayúdame a perdonar, ayúdame a tener esa escucha activa de no solamente escuchar palabras, sino realmente entender el mensaje. ¿Qué me quiere decir esa persona? Porque ahí es donde empieza también a resolverse muchos conflictos. No sabemos escuchar, no sabemos hablar. La pastora tiene un dicho muy chévere y es que escuchamos para reaccionar. Y eso está fatal. Porque cuando nosotros no queremos escuchar es porque no estamos listos para resolver un problema, sino queremos es contraatacar.
Y eso es lo que el enemigo quiere, enredarnos con una persona, con otra, con una situación. Y seguir y seguir y seguir hasta que se vuelve en nuestra cabeza un nido que no podemos ni pensar, ni creer, ni sentir, sino que decimos, todo esto es tan fuerte con Dios que déjame yo me relajo y voy a un placer que se me convierte en un pecado. Y tengo que tener un doble trabajo para volver a regresar a Dios. Así que no cortemos esa bendición, familia. ¿Qué significa? Bueno, dice también en el 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad es tener miedo, es una preocupación al futuro, es algo que siempre está ahí y no se va, que te hace sobrepensar, que te hace creer cosas que no existen en el momento. Es como una voz interna que todo el tiempo te mete miedo y te mete temor. Pero Él dice, ¿qué dice la palabra? Dice, échalo sobre Él, que Él cuidará de nosotros. Y hay veces que tenemos que callar esas mentes y esas voces en nuestra mente y decir, yo te callo en el nombre de Jesús. Callo todo miedo en el nombre de Jesús. Callo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Callo todo espíritu y toda voz de escasez en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted lo tiene que hacer audiblemente, hágalo, así tenga que entrar a un baño y decírselo. Miren, yo una vez viajé con mi familia, cuando empecé a tener viajes con mis hijos, y yo era muy temerosa. Siempre pensaba que me iba a pasar un accidente, siempre, no sé por qué. Es un espíritu invisible que quiere atacar mi fe, porque es algo que no me ha pasado, gracias a Dios, pero que mi mente llamaba inconscientemente. Hasta que una vez yo le decía al Señor, no más, porque esto siempre me ataca cuando salgo de viaje con mi familia, como si algo nos fuera a pasar. Y esa vez en ese hotel yo le decía a mi esposo, es que me da miedo. Y no sé por qué me metí al baño y yo le decía, en el nombre de Jesús te callas, te reprendo. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de accidente se va en el nombre poderoso de Jesús. Y tuve que hacerlo no una vez, muchas veces, hasta que finalmente se fue. Porque la palabra de Dios lo dice, resistan al diablo y él huirá. Pero para eso nosotros debemos hacerlo constantemente, amén. Cuando nosotros tenemos esa ansiedad, le damos paso también a la depresión. Y eso es algo que se está moviendo mucho en este tiempo. La depresión no es solamente sentirse triste o tener un mal día, que es lo que normalmente normalizamos, decimos, nos sentimos mal, hoy fue un día pesado. Pero no, cuando esa tristeza empieza a tener como una secuencia en nuestra vida y dura por mucho tiempo y empieza a interferir en nuestras actividades normales, nosotros podemos estar en depresión. Sentirse triste, ansioso con frecuencia todo el tiempo, el no querer realizar actividades que para nosotros antes eran divertidas o nos causaban alegría y empezamos a quitarlas. Ahí es donde también nos damos cuenta que está la depresión operando en nosotros. El sentirnos irritables, frustrados con facilidad, intranquilos, tener dificultad para dormir, levantarse muy temprano, dormir demasiado, comer más o menos o realmente perder el apetito, tener malestares, dolores de cabeza, problemas estomacales que no mejoran, tener dificultad para concentrarse, recordar detalles y tomar decisiones apresuradas, sentirse muy cansado, aún después de dormir bien, y sentir que hay un desamparo en nuestra vida. Eso es tener depresión. Y yo hoy traje todas ellas para que nosotros identifiquemos en nuestra vida natural, normal, en nuestro día a día, cuáles de estas hemos empezado a normalizar. ¿Cuáles de estas decimos, no, es que no pasa nada? Yo llevo sin dormir tantos días, estoy cansado, no como, es que no tengo apetito. Y empiezan muchas cosas a cambiar en nuestra rutina. Y todo esto les cuento, ¿por qué? Porque
Yo viví un episodio de depresión fuerte y fue después de mi primera hija, y tuve la depresión postparto, más conocida, cuando uno tiene su bebé y empieza esa cuarentena. Hay cosas que Dios te da en bendición, pero cuando tú no estás preparado, esa bendición deja de serlo y se convierte en una carga. Y es aquí, familia, donde empieza nuestra batalla. Es ahí, el no tener esa preparación mental, emocional, espiritual. Y yo llevaba, lo que yo les decía, yo llevaba mucho con el Señor, pero llegó en ese momento una batalla en contra de mi propósito y me fue muy duro levantarme. A pesar de que yo conocía al Señor, a pesar de que yo sabía su palabra, no era tan fuerte y no tenía quizás esos encuentros tan entrañables para haber pasado ese proceso más rápido. Me tomó un tiempo, mucho tiempo, porque en esa depresión me empecé a dar cuenta de esos síntomas. No quería comer, no quería pensar en nada bueno, todo era malo. Si dormía o no dormía ya no me importaba. Empecé a perder como esa noción de las cosas, en el sentido de que todo lo empecé a normalizar. Es que es así tener un bebé, uno no duerme, uno no descansa, uno está abrumado, uno está irritado, no como. Empecé a tomar decisiones que no eran correctas, quería salir huyendo, quería buscar ayuda donde no tenía que buscarla. Empecé a involucrar a terceros, a muchas personas de mi familia, de mi núcleo familiar, a que me ayudaran, y me quejaba y lloraba y cada vez era peor. Hasta que Dios empezó en medio de ese proceso a mostrarme y a decirme: te tienes que perdonar. Te has venido rechazando por muchos años y esto es producto de ese rechazo. Porque no solo me rechazaba a mí en esa nueva etapa de mamá, sino rechazaba a mi hija. Sus llantos no eran lindos, me aturdían demasiado. Y de verdad que solo Dios sabe por qué. Estaban los dos ángeles en la casa, que eran los pastores en ese entonces, y de verdad que fueron de mucha ayuda, porque en el día yo mantenía sola, permanecía sola, y yo no pensaba sino en cosas como de depresión, de tristeza, de nunca voy a pasar al otro lado, esto es muy duro. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo creo en Dios? ¿Por qué Dios me mandó una hija así? ¿Por qué no? Y me comparaba con todas las mamás, y miraba todas las redes sociales y todas las mamás eran felices con sus hijos durmiendo, la mía no dormía, no comía, bueno, en fin. Eran tantas situaciones que todo eso generó una depresión y un rechazo, y era un abandono interno que por ende también se lo daba y se lo proyectaba a mi hija. Cuando yo la abrazaba, esa niña no paraba de llorar, pero la cogía a otra persona y era una calma total. Llegaba mi esposo muy tarde a la madrugada de trabajar, muy duro, y él la tomaba en sus brazos y era una paz que yo decía: wow, ¿cómo haces? Pero era porque yo portaba eso. Todos podemos ser un canal de bendición o de maldición. Yo dejé que se abriera esa grieta en mi casa, en esa etapa de mi vida. Pero Dios fue tan maravilloso que cuando yo de nuevo regreso al trabajo y yo decía: yo tengo que trabajar, tengo que empezar de nuevo y a restituir todo, y mi rutina, y Él me hizo pasar durante el periodo que empecé de nuevo a trabajar. Ya mi hija tenía esos 6 meses. Yo pasaba todos los días de ida y de vuelta por el hospital donde ella nació, y yo no me daba cuenta. Yo solo ponía la alabanza en mi carro y yo, bueno, Señor, como que trataba de conectarme, trataba de buscar a Dios, pero me era difícil. Y yo sé cuando la gente dice: no, es que no es fácil buscar a Dios en medio de una situación, de una batalla.
Pero Dios siempre nos va a hablar de todas las formas, porque Él quiere limpiarnos de adentro hacia afuera. Y Él, en uno de esos momentos que yo me quebranté muy fuerte, yo creo que los que me veían manejando ida y vuelta dirían: no, esta mujer está mal. Y en uno de esos momentos, cuando yo estoy quebrantada y veo, y yo digo: wow, este lugar ha sido mi punto de ida y de vuelta por 6 meses. Y no me había percatado que Dios me había hecho pasar por ese punto en específico para yo hallar sanidad. Y ese día entendí que yo tenía que pedirle perdón a mi hija. Mi hija tenía 6 meses, ella no me iba a decir: sí, mamá, te perdono, pero sí lo iba a entender en su espíritu y en su mente y en su corazón, porque mi actitud cambió totalmente hacia ella. Todo ese rechazo, todos esos pensamientos, toda aquella cosa que me tenía atrapada, se fue, porque me pude perdonar, porque me quité la culpa, porque me quité la comparación, porque me quité el rechazo, porque me quité las etiquetas que yo misma me había puesto. Y era como vivir en una cárcel. Y fue donde Dios volvió a tomarme en sus manos, y yo me pude humillar delante de Él y decir: Señor, ayúdame, porque sola no puedo. Y Él empezó a poner esos ángeles alrededor mío, empezó a ponerme esas palabras de aliento. Porque, ¿qué pasa, familia? Cuando pasamos por procesos duros, nuestro corazón también se pone duro, nuestra mente se pone obstinada. Y tenemos 2 caminos: o lo hacemos fácil y llevadero, o lo hacemos más difícil y tormentoso. Dios en ese tiempo me enseñó que Él estaba conmigo, como lo decía la canción, uno más entre las llamas. Él estaba conmigo todo el tiempo. Y cuando yo empecé a restituir mi relación con Dios también, Él me decía: yo estuve contigo desde el día 1 que te empezaste a sentir mal, que empezaste a tener ese rechazo, ese abandono, esa comparación. Desde ese momento tú derramaste de tu corazón de una manera incorrecta, pero cuando cambiaste y pasaste del orgullo al clamor, Dios pudo restituir todo ese tiempo. Y ese proceso lo pude pasar al otro lado, a un lado lleno de sanidad, a un lado lleno de libertad, de aprobación, no por la gente, sino por mí, por Dios. Empecé a amar a mi hija como ella realmente era, una bendición en mi vida. Empecé a verla diferente, empecé a tocarla, acariciarla, cuidarla diferente. Y eso nos puede pasar, familia, con cualquier cosa, con cualquier persona en nuestra vida. A veces damos por sentado muchas cosas y no lo es. Por eso Dios nos permite pasar estos procesos para nosotros poder sanar, para nosotros poder limpiarnos de adentro hacia afuera. En Lamentaciones, esa no está ahí, o creo que no, dice: el Señor nos hiere, en 3:33 dice: el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Él nos hiere y nos aflige no porque sea de su agrado, es porque Él quiere limpiar ese pecado que nos está acechando, que nos aleja de Él. Esa grieta que se abrió la quiere ya arreglar y de una vez sanar, para nosotros poder conquistar lo que Él nos está dando. En Lamentaciones 3:40 dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Cuando nosotros estamos en esa examinación de continuo, porque ¿qué pasa? Las batallas a veces nos hacen ver que las cosas siempre están afuera, pero hay cosas que están adentro. Y cuando hacemos esa examinación, nosotros podemos ver el panorama completo. Podemos ver y organizar y decir: esto no me sirve, acá tampoco, tengo que cerrar el ciclo con esta persona, tengo que cambiar este hábito, tengo que comer de esta manera diferente.
muchas cosas Dios nos habla a través de cada examinación de conciencia que nos hacemos junto con Él. Amén. Y hoy Dios quiere que nosotros estemos atentos a su voz. Estemos atentos para que nosotros no seamos presos del enemigo. Dice en 1 de Pedro 5, 9, 11, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que muchas personas también viven muchos padecimientos y sufrimientos, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, diga conmigo, un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Cristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Por favor, tómele foto si puede. Vamos a poner la laminita de nuevo y decir: Señor, es un poco de tiempo. O sea que nuestros procesos son un poco de tiempo. No es el nunca y no es el siempre. Es un poco. Y dice: ¿qué hará Dios? Los perfeccionará, los hará firmes, fuertes y seguros. Esa es la promesa que Dios trae hoy para tu vida. Lo que estás viviendo hoy no te va a consumir, no te va a llevar al pasado, no te va a dejar en ese dolor, no te va a opacar tu fe, sino que va a hacerte libre. Te va a hacer sano, vas a ir y conquistar, te va a hacer perfecto, te va a hacer firme, fuerte y seguro. ¿En quién? En Él, en Él. Cuando nosotros tenemos esa autoridad y esa potestad de hablar situaciones como una depresión posparto, una ansiedad, algo que nosotros hayamos conquistado, tenemos la autoridad para librar a otros. Porque tenemos la compasión de haber vivido ese mismo proceso y poder tener esas palabras de aliento y decir: tú también pasarás al otro lado. Jesús está contigo, Jesús te escucha, Jesús te ve, Jesús está orando para que tu fe nunca falte. Y eso es una palabra muy poderosa. Nosotros tenemos la victoria en Cristo. Y está en Romanos 8:37 que dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del cual que nos amó. Si ustedes se dan cuenta, las dos palabras, la anterior y esta, dice que nosotros tenemos una comunión eterna con Dios a través de su amor. Jesús, cuando fue a la cruz, Él sabía cuál era el plan perfecto de su Padre. Por eso Él se revistió de amor. Y Él nunca fue reactivo, ni nunca huyó de la cruz, sino que Él se confrontó ante el pecado para vencerlo, para quitar las llaves del Hades, del infierno, quitarle el poder al enemigo y decir: ellos me pertenecen. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida: decirle al enemigo: esta familia me pertenece, este negocio me pertenece, este hijo me pertenece, este esposo, esta esposa me pertenece. Y voy a orar y a orar hasta ver el cambio en ellos, hasta ver cómo la gloria de Dios se posa en ellos, a ver cómo el Espíritu Santo hace que todo fluya alrededor bajo la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Familia, el que persevera, el que se mantiene, gana la batalla. No el que se mantiene rígido, el que se mantiene orgulloso, el que se mantiene en su palabra, el que se mantiene firme en su propio entendimiento. No, el que se mantiene bajo la poderosa mano de Dios, esa mano que nos lleva a lugares especiales, esa mano que nos dice: yo te sano, yo te cubro, yo te guardo, yo te amo, yo te perdono, yo te libero. Muchas veces
A mí de verdad me da mucho pesar cuando la gente que conoce de Dios se vuelve religiosa. Se pierden de la esencia más linda de Jesús, porque empiezan a vivir bajo la ley, bajo las órdenes, bajo aquí, bajo allá, y se pierden del poder del Espíritu Santo. Se pierden del poder de Dios. Dios puede hoy mismo estar obrando en tu vida, en este momento estar haciendo un milagro, en este momento puede estar abriendo caminos donde no los hay, puede estar poniendo una conexión divina para que llegue a ti y a tu negocio, puede estar abriendo una nueva relación con una persona que traerá bendición y paz sobre ti, puede estar librando a tus hijos de las drogas, puede estar librando a tus hijos de ambientes tóxicos, puede estar trayendo a tu esposo a casa. Esas son las bendiciones de Dios, porque son así inusuales. Pero cuando la gente religiosa se convierte en el que tengo que hacer, tengo que perseverar, y es como un dominio que convierten en la palabra de Dios, cortan el fluir del Espíritu. A veces no entendemos que no se trata solo de estar dando palabra y palabra para que la gente entienda. Son demostraciones de amor. Jesús siempre demostró lo que habló, siempre. Y eso es parte de nuestro legado. Es muy fácil hablar de Jesús, es muy fácil hablar del reino de Dios. Ahora demuéstralo. Cuando nosotros lo demostramos con acciones, con actitudes, con palabra, con conversaciones sanas, buenas, transformadoras, es donde realmente el reino de los cielos ha llegado a nuestra vida. Amén. Hagamos la diferencia, familia. Y para terminar tengo 2 de Tesalonicenses 3:3 que dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Diga amén, amén, amén y amén a esa poderosa palabra. Tú y yo no estamos solos. Esa batalla que tú vives, Dios la conoce mejor que tú. Pero tú debes darle el control a Él. Tú debes rendirlo a Él absolutamente todo. En oración, en tus actitudes, en tus actos, en tus hábitos, en tus pensamientos, en tus emociones. Ay, es que me es difícil. Bueno, sigamos intentándolo. Mire, dice su palabra también en Lamentaciones que nuevas son sus misericordias. Esa canción que yo les puse me encanta, porque dice: ¿en qué momento perdimos el camino? ¿En qué momento levantamos nuestro imperio personal? ¿En qué momento nuestro corazón se volvió frío? ¿En qué momento? Si nosotros escuchamos de Dios, si nosotros estamos caminando con Él, ¿en qué momento? En el momento que le abrimos la puerta al enemigo, con una actitud, con un pensamiento, con una forma negativa de hablar, con una crítica, con una murmuración, con algo, con una queja. Ojo, familia, nosotros estamos en guerra, pero para ganar esa guerra necesitamos identificar cuáles son las cosas que nos están acechando continuamente. Y a veces pensamos que son los grandes pecados, que están allá afuera, que pueden venir a nuestra casa y destruirnos. No, están adentro de casa también. Y es hora de limpiar nuestros hogares. Como lo decía la pastora en la prédica pasada, nuestras casas tienen que ser Betel, casa de oración, puertas del cielo, continua alabanza. Si usted se va, deje un radio prendido, alabanza, limpie los aires. Así como hay huéspedes celestiales invisibles que están haciendo maldad, pues también deja a los ángeles activándolos en su casa. ¿Qué es lo más lindo de un hospital? Uno poder llevar palabra, aliento, vida, la Biblia, llevar música. Porque es ahí donde se está una guerra entre la muerte y la vida, ¿verdad? Entonces hagamos que nuestras casas sean esos tabernáculos donde Dios pose, donde Dios descanse, donde su presencia sea más que bienvenida, donde hallemos paz. Hay una palabra que Dios no sé, haciendo el mensaje, estaba en 1 de Timoteo. Y yo decía: Señor, pero bueno,
no va mucho con el tema, pero él decía, es importante que la gente sepa. Hay conversaciones que no se tienen que hacer, porque cuando caemos en esas conversaciones vanas, podemos hacer perderle la fe a otro. Y eso me pareció muy poderoso. No caigan en conversaciones vanas, nunca peleen por Dios, nunca. Ni por tener la razón, ni porque mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, el tuyo hace, el mío no. Somos los mismos hijos bajo el mismo reino. No seamos religiosos, seamos hijos llenos de un Abba Padre, ese Abba Padre que hace todo inusual, que puede convertir el agua en vino, que puede sanar un diagnóstico letal en sanidades, que puede sacarte de la depresión, que puede sacarte de la tristeza más profunda, que puede poner perdón en tu corazón en algo o en alguien que te ha herido tanto por tantos años. El perdón no es tanto para las personas de afuera, es para ti. Es la libertad de salir de tu cárcel hoy, como lo hizo José con sus hermanos. Dios lo preparó por muchos años, por 30 años, para que el día que Él los volviera a ver, Él tuviera amor y compasión por ellos. Y Él es un gran ejemplo para nosotros, porque nosotros podemos ver hermanos en mucha necesidad, pero a veces nos anclamos al pasado, nos anclamos a la ofensa, nos anclamos a todas las situaciones que hemos tenido, y en vez de tener misericordia y compasión les caemos encima. Mucho cuidado con eso, familia, mucho cuidado. El perdón se trata de nosotros, de vivir a Cristo. Que Dios se agrade de ti todos los días de tu vida, que cuando tú ores diga el Señor, wow, qué especial es mi hijo, piensa en todos, y asimismo le recompensaré. No le es fácil, pero se extiende hacia lo que hay hacia adelante. Le cuesta aprender, pero todos los días trata. Él ve nuestro corazón, familia, y escucha todas nuestras oraciones, y ninguna le es inadvertida. Al contrario, todo está bajo su poderosa mano. Así que vamos a adorar al Señor y vamos a declarar con nuestra boca que nuestra esperanza es Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá, por todas las cosas que nos haces vivir, mi Dios, porque eres tú el único que pone, mi Dios, el querer como el hacer. Él es el único que pone la fuerza en nosotros, mi Dios. Padre, hoy rendimos todas nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, intenciones. Rendimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestras maneras erradas de pensar, nuestros conflictos y toda aquella cosa, mi Dios, que ha sido un obstáculo para que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, llegue a nosotros. Padre, ayúdanos a hacer esa punta de lanza en nuestra vida. No permitas que el enemigo siga atacando nuestro propósito, siga haciendo de las suyas en nuestro hogar, en nuestra economía, en nuestra fe, en nuestras emociones, en nuestro carácter. Señor, ayúdanos, como dicen Lamentaciones, a hacernos un examen de conciencia y saber, mi Dios, que tú estás con nosotros, que tú nunca nos dejarás, que tú eres fiel a tus promesas y que tú siempre estarás resguardándonos de todo ataque del enemigo. Padre, hoy callamos todas esas voces que nos atacan a la mente, que nos traen malos recuerdos, que nos quieren inundar en un dolor. Padre, hoy las quitamos en el nombre poderoso de Jesús. Callamos toda voz de enfermedad, callamos toda voz de ansiedad, callamos toda voz de tristeza, de amargura, de comparación, Señor. Todo espíritu maligno que quiera venir a entrar a nuestra casa, Señor, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que hay ángeles y arcángeles trabajando a nuestro favor, trayendo bendición tras bendición, trayendo milagro tras milagro, trayendo provisión sobrenatural, trayendo libertad, sanidad, mi Dios,
trayendo, mi Dios, toda aquella buena dádiva que viene y proviene de ti solamente. Papá, tendremos sueños y visiones en este tiempo, donde tu Espíritu Santo se moverá con poder. Padre, creemos fielmente que nuestros hijos son limpios, son sanos, son buenos, son amables, son exaltados para tu reino. Señor, tú los cubres, su entrada, su salida. Cubrimos todo matrimonio, Señor. Cubrimos, Señor, cada pareja. Cubrimos, Señor, sus finanzas. Cubrimos su comunicación, sus palabras, sus conversaciones, mi Dios, su intimidad, papá. Cubrimos en el nombre poderoso de Jesús todo matrimonio, aquel que está pasando por alguna tribulación, Señor. Los cubrimos y hacemos un cerco de fuego alrededor de sus vidas, mi Dios. Declaramos que todo propósito que tú hayas escrito sobre ellos se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que somos buenos, que somos hijos tuyos, que dejamos toda religiosidad aparte y que hacemos tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada familia, a cada persona que escucha este mensaje, que escucha esta oración. Guárdala y líbrala de todo mal. Líbrala, mi Dios, y ayúdalos a encontrar, mi Dios, de nuevo el camino. Ese camino que es libre, ese camino que es sano, ese camino que solamente trae gozo, paz, ánimo, fuerza, firmeza, seguridad, entendimiento y sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.